Bienvenidos a Air Crepis, Locuendo. Este canal está dedicado a creepypastas largas locuendo, estas mismas no son para ver, sino escuchar, mientras estás navegando, en Facebook, Twitter, haciendo tareas etc. En la descripción dejaré mi canal principal donde subo vídeos con mi voz real con un contenido similar a este canal, sin más que decir, empecemos. No te mires al espejo. Maldigo aquel día, hasta ahora, y si este mensaje está llegando a alguien, por favor, esto no es una broma, una creepypasta, ayúdenme. Les contaré un poco más pero, cuidado, si eres curioso, no lo intentes, a menos que quieras quedar como yo. Tenía 14 años, aficionado por la lectura, mitología, leyendas de terror, creepypastas y mis tardes las pasaba mayoritariamente solo, mi madre y mi padre trabajaban y sin mucho que hacer, excepto algunos deberes, leía y también solía jugar un juego en línea, pero el juego ya me estaba aburriendo, me metí a un foro que era de leyendas y había probado unas tantas, pero nada me había sucedido, las estaba leyendo simplemente para pasar el rato, no recuerdo bien cómo llegué a el foro, solo recuerdo que era algo de Mirrors.com, algo parecido a eso, encontré una leyenda que me llamó la atención, decía no te mires al espejo, curioso por aquello, decidí leerla. La leyenda era igual a todas, solo que, en casi todas las leyendas que solía leer en ese foro tenía que comprar velas, pronunciar palabras y cosas extrañas, solo había sido una pérdida de dinero haberlas intentado, esta era simple, un baño sin luz y un espejo, necesitabas uno grande, el cual tuviera una panorámica de tu baño y pudieras verlo todo. La leyenda era muy breve, solo decía que si quería experimentar el miedo por 5 años lo hiciera, si no quería, me saliera de la leyenda. Tenía curiosidad y fui a mi baño y saqué la ampolleta, cerré la puerta. La leyenda decía que lo único que debía hacer era, mirar mis cuencas de los ojos por unos minutos en aquel espejo, decidí hacerlo y nada extraño en los primeros segundos, todo seguía igual. En un momento, mi cara se borró del espejo y cuando pestañeé y miré a otro lado, todo volvió a la normalidad, ahora había recordado lo que decía. Si la oscuridad en el baño comienza a aumentar y una parte de ti desaparece, no te preocupes, es parte de este miedo que experimentarás, no pestañees ni mires a otro lado, esto interrumpirá la sesión de terror, si lo haces, sigue intentándolo, pero recuerda que antes de eso, aún tienes tiempo de arrepentirte. Entonces, sin ni tener una duda en seguir haciéndolo, probé otra vez sin pestañear y tal como lo decía, la oscuridad se sumió en mi baño, y mi rostro volvió a desaparecer, seguía concentrado en mirar al espejo, pues ya no podía mirar mis cuencas, no había ni. Seguí por unos segundos sin que nada volviera a pasar y por unos segundos sentí una fuerte melancolía y miedo, recordé también que decía. Ya casi llegas, si sientes una pena, un miedo, algo que impida seguir, ignóralo, pero ya no podrás volver atrás y te lo advertí. El miedo seguía hasta convertirse en un pánico y la tristeza en llanto, decidí que esto se estaba tornando raro, por lo cual pestañeé, pero nada pasó, una niebla comenzó a salir de un lugar del baño y en mi casa no había nadie, no podía pedir ayuda. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado, pero al fin pude despegarme de todo, pero ahora todo se veía oscuro en mi baño y no era igual, tenía manchas de suciedad por todos lados y cuando iba a abrir la puerta, ya no había puerta, solo era un baño, sin salida, sin ventilación y al frente mío había una pantalla y fue, cuando me vi a mí mismo, en el otro lado y estaba dentro del espejo. Si estás leyendo esto, no te mires al espejo y... Tip-toc, el reloj gira al revés. Toc-toc, ¿quién es esta vez? No hay nadie tocando, ni el viento silbando. Gírate que no todo lo que ves cierto es. Esas palabras me caminan por la mente muchas veces. Otras veces corren como si quisieran escapar de mí. Se venía una tormenta, la noche en Beverly, Philadelphia State Hospital, podría asemejarse a un infierno gélido, oscuro como las fauces de un lobo y álgido como el desierto cuando el sol duerme. Sin embargo, con toda esa oscuridad las luces para los pacientes eran ardientes y tan lúcidas como el pleno verano. No importa si afuera hay tornados o tormentas, adentro siempre era peor. Es sorprendente este lugar. La mayoría de los pacientes tienen serios problemas mentales y aquí aguardan algunos seriamente peligrosos. Hay que tratarlos con cuidado o podrían causar más problemas, ¿cierto, señorita Schmidt? Me dirigí a la asistente Rose Schmidt, enfermera del sanatorio desde hacía 4 años, su salud mental parecía normal y su cuerpo fuera del mismo. Por Dios, soy doctor.
Ese tipo de pensamientos en este lugar no me convienen. Doctor Mendelssohn, yo estoy realmente complacida que usted se haya ofrecido ayudarnos. Como ve, carecemos de personal, ¿nos da una mano? Esos ojos grises tan espléndidos eran para mí la luz de todas las mañanas. Ese cabello rojo como las nubes del alba me trastornaba, y a la vez se convertía en la forma de volver a mi mundo de fantasía donde ella y yo estábamos juntos. Me golpeé las mejillas y continué a la habitación 21. Oh vaya, estamos nuevamente en la habitación 21, la recámara de aislamiento grupal para los reclusos y digo pacientes de la clínica. Duele de solo ver esto. Preocupada contempló la mujer los cadáveres vivos de los pacientes que se despedían con una sonrisa perturbadora de la razón y recibían a la madre locura vestida de color. Es la primera vez que entro aquí, es terrible, pero ahora debemos revisar que... Oh no. Falta un paciente. El paciente 218. Esquizofrenia paranoide fase aguda, vociferó con inquietud la pobre mujer. No se preocupe, lo encontraremos, solo debemos ir. Observé un segundo la habitación, era casi imposible mantener los ojos abiertos. Mi mente no quiere perturbarse, por eso los ojos me pesan, para no ver las siniestras expresiones de horror o placer de los pacientes. El 217 se hallaba en una esquina con una camisa de fuerza blanca, como los demás. Pero este poseía unos grandes y exorbitantes ojos saltones. Como un grillo me miraba y pataleaba sus largas piernas encorvadas. Sácame de aquí. Yo no soy el culpable, debo cuidarlos a todos. Se retorcía mientras sacaba un líquido blanquecino de la boca. Como un perro con rabia me miro con odio infinito. Debemos concentrarnos en buscar al paciente 218, después podemos administrarle las drogas a los demás. Vamos, doctor. Me habló la señorita Schmidt mientras contaba con los dedos. Un momento, y el paciente 216 tiene unas jeringas en las manos. ¿Por qué tienen agujas? Espera, ¿acaso no estaba atado? ¿Y qué hay del 215? ¿Por qué tiene una cachiporra en la boca? ¿De dónde sacaron eso? Enfermera Schmidt, algo pasa en este lugar. ¿Por qué tienen esas cosas los pacientes? Mientras yo hablaba me alejaba poco a poco de la habitación. Oh bueno, eso es lo que les queda de sus vidas pasadas, ahora son solo unos pacientes, ¿no? Esos ojos grises tan luminosos ya no tienen luz. Esta mujer no es la enfermera Schmidt y yo debo salir de aquí. Señor Mendelssohn, ¿está usted bien? Quizá debamos internarlo por unos días para mejorar su salud mental. Lobotomías, terapia de electrochoques, trepanación. Yo pienso que realmente existe la piedra de la locura, así que me da una mano. O mejor me da su cabeza. Uy. Salí corriendo de la habitación como un conejo escapa del león buscando una apertura para salvar su minúscula vida. Me tropecé. Caí en el suelo frío, frío y oscuro. Ahora todo era oscuro y la única luz provenía de la habitación 218. ¿Quién es usted? Déjeme salir o se las verá con el departamento de sanidad, la policía, los forenses. Casi llorando le hablé al pasillo oscuro sin obtener respuesta por 2 segundos. Tranquilo, señor Mendelssohn, yo realmente cuidaré de usted. Lo haré sentir bien. Ahí estaba. Detrás de mí, con esa mirada grisácea y los cabellos rojos, me miraba desde abajo con una sonrisa que le deformaba el rostro. ¿Dónde estoy? Debo escapar o si no me convertirá en su nuevo paciente. Oh vaya. Encontramos al paciente 218. ¿Qué? Giré mi cabeza a los lados sin ver nada y de pronto eché un vistazo a mi bata blanca de doctor. El número 218 se encontraba estampado en ella. Soy su nueva víctima. Me va a dañar. Ya no tengo escapatoria. Estás loca. Tú y todos están locos. Grité con fuerzas mientras la mujer se mantenía con esa nauseabunda sonrisa. Tic-toc, el reloj gira al revés. Toc-toc, ¿quién es esta vez? No hay nadie tocando, ni el viento silbando. Gírate que no todo lo que ves cierto es.
Pronunció esas palabras. ¿Por qué las conocía? Solo yo lo sabía, sin embargo, y Dr. Mendelssohn, mire bien. El único loco aquí es usted. Si el reloj gira al revés, ¿no es eso raro? Ahora se le está pasando la medicina. Es hora de volver a la realidad. Despierte y, rápido, enfermera Schmidt, administre clozapina al paciente 218. Gritó el grillo de ojos saltones a la mujer de cabellos rojizos. Sácame de aquí. Yo no soy el culpable, debo cuidarlos a todos. Me retorcía mientras sacaba un líquido blanquecino de la boca. Como un perro con rabia los miré con odio infinito. Tenían jeringas porque eran médicos, tenían cachiporras porque eran policías y yo soy el infectado. Doctor Thompson, ya se la administré. Habló la señorita Schmidt y mientras se acercaba me susurró con una sonrisa repugnante. Ahora puede volver otra vez, doctor Mendelssohn. Esos ojos grises tan espléndidos eran para mí la luz de todas las mañanas. Ese cabello rojo como las nubes del alba me trastornaba, y a la vez se convertía en la forma de volver a mi mundo de fantasía donde ella y yo estábamos juntos. Me golpeé las mejillas y continué a la habitación 21. El espantapájaros humano. Muchos no conocen la leyenda del espantapájaros humano, porque han decidido mantenerla oculta, debido a lo sangriento y monstruoso de su origen, y no se quería dispersar el pánico, ni el terror en las comunidades ni sociedades más controladas, puesto que podría desatarse el caos, pero y ya basta de vivir a ciegas. Todo comenzó en las afueras de una ciudad, en una pequeña pero productiva granja de la familia Surs. No era muy grande, pero la tierra era extremadamente fértil, todo lo que se sembraba daba buenos resultados a la hora de la cosecha, el ganado siempre estaba gordo y sano, y las gallinas constantemente poniendo huevos, no había ningún depredador cerca y ninguna peste que bajara su producción, pero un día en específico, el 18 de abril de 1995, eso dejó de ser tan perfecto. Cloyd era el único de la familia al cual no le gustaba los gustos que se estaban dando, lo que él prefería era el ambiente tranquilo y de paz de como era antes. Él tenía un hermano gemelo, tranquilo, pero muy superficial, y fascinado por su propia apariencia y celoso de su hermano porque se veía igual a él era el que más se beneficiaba y abusaba más de la ganancia que producía la granja. Cloyd, que siempre fue retraído, poseía una mente algo distante, pues le gustaba solo perderse en sus pensamientos mientras hacía sus deberes. Eso ocasionó que poco a poco él fuera adquiriendo odio hacia la familia, ya que todos habían arruinado esa tranquilidad que poseía, por culpa de la avaricia, sentimientos y objetos mundanos. Esto fue ocasionando una leve inclinación de Cloyd por la soledad y la ira reprimida, pero a él le preocupaba debido a que seguía haciendo su trabajo en la granja. Un día llegaron esas despreciables aves del infierno, como él las llamaba. Esos cuervos arrasaron con la mitad de la cosecha, preocupando así a todos, y todos culpaban a Cloyd por no haber tomado las precauciones necesarias, debido al acoso y la frustración que sentía en ese momento. El sentimiento de culpa también hizo que perdiera un poco el control. Él solo quería seguir cuidando la granja, así que pasó toda la noche haciendo un espantapájaros que fuera lo suficientemente aterrados para que no volvieran esas aves, y así funcionó. Las aves solo seguían de largo y ya no volvieron, pero la tranquilidad solo duró una semana. Después que la semana pasara, los cuervos parecieron perderle el miedo al espantapájaros, se posaban sobre y terminaron destruyéndolo, mientras seguían destruyendo el sembradío. Cloyd no se rindió, implementó métodos extravagantes, hasta sofisticados que odiaba en ese entonces, pero solo funcionaban una semana. Siguió haciendo espantapájaros, cada uno más siniestro y perverso que el anterior, pero a la semana eran destruidos por los cuervos. Por la frustración de hacer todo mal y la presión de su familia, ya no sabía qué hacer, y su hermano con su egoísmo por delante era el que más lo presionaba y era el que menos aportaba a la granja. Deja de presionarme, pequeño imbécil, hago lo que puedo. ¿Tú qué haces?
Pasar todo el día viéndote en ese maldito espejo, le gritaba Cloyd a su hermano. No me importa lo que hagas, ingéniatela, no te crees tan brillante pues, tienes que hacer lo que sea necesario. Esas últimas palabras, retumbar 9n en los oídos de Cloyd toda la noche, no pudo dormir, y al amanecer vio a los cuervos de nuevo. Este tomó la horquilla, y se dirigió en paso firme a la habitación de su hermano, puesto que este siempre dormía hasta tarde. Este le susurró al oído con voz calmada y oscura: haz lo que es necesario, hermanito. Al abrir los ojos le clavó la horquilla en la garganta, dejándolo casi al instante sin vida. Cloyd duró todo el día encerrado con la excusa de que estaba enfermo, y había hecho según él una obra maestra. Con el cuerpo de su hermano había hecho un espantapájaros lo suficientemente macabro para alejar de una vez por todas a los malditos cuervos, pero solo duró esa semana como se lo esperaba. A la semana los cuervos habían regresado y picoteaban aquel putrefacto espantapájaros, y también él tenía encima a su familia por la desaparición de su hermano. Cloyd seguía diciéndose a sí mismo aquellas palabras: hay que hacer lo que sea necesario, y así atacó a su hermana, modificando aquel espantapájaros. Cada semana, las desapariciones seguían, hasta que toda su familia estaba unida a aquel espantapájaros. Él era el único que quedaba. Tomó un cuchillo, mientras se decía, hay que hacer lo que sea necesario, comenzó a cortarse la piel del rostro, pero antes de terminar llegó la policía, debido a que se había reportado la desaparición de la familia Surs. Él confesó que había matado a su familia, por el bien de la granja, ya que había que hacer lo necesario para que ésta pudiera seguir en pie. Ya había hecho de todo, y hacer lo que hizo era la única probabilidad de que no desapareciera, y que ahora toda su familia estaba colaborando con él. Lo condenaron a cadena perpetua por el crimen cometido. Pero a la semana de que Cloyd estaba en prisión, desde la parte más oscura, escuchó una voz ronca y confusa, que le decía: tienes que hacer lo que sea necesario, Cloyd, ¿acaso no cuidarás más de mí? Al día siguiente, en la celda de Cloyd, solo encontraron su cuerpo, el cual le faltaba la piel de la cara, piel de su cuerpo y algunas partes del mismo, y escrito en la pared de su celda con su propia sangre decía: hay que hacer lo que sea necesario. Se dice que hasta ahora, el espantapájaros humano sale cada semana en busca de partes humanas para modificar su cuerpo, para seguir provocando el miedo necesario y nunca dejar de ser aterrador. ¿Quién mató al gato? A veces suelo recordar mi infancia, la antigua casa donde viví, lo asoleada y grandes que eran las calles de aquella ciudad y lo calmada que era la vida en ese entonces, ya que yo por ese tiempo tendría no más de 10 años y la vida era solo como la de cualquier infante. Pasó todo tan rápido como un sueño, una ilusión. Recuerdo que allá en esos años, en la acera de enfrente de donde yo vivía había una casa muy grande, he de decir, el barrio era de clase media pero parecía ser de gente adinerada. Esa casa siempre la distinguíamos sobre las demás, ya que al salir con mis amigos era el punto de encuentro para reunirnos a jugar. Esa casa siempre me dio una mala pinta, ya que tenía un largo y oscuro pasillo que de seguro conducía al jardín de la misma. A pesar de tener una puerta, esta permanecía abierta, siempre dándole acceso a esa casa. Por esas calles siempre rondaba un buen y carismático vagabundo. Al desconocer su nombre, los niños le llamábamos Rulo, ya que consideramos el apodo gracioso. Además, el amable vagabundo nos seguía el juego y siempre nos trató bien. He de decir que me consideré su amigo, ya que solía tener largas y entretenidas charlas con aquel hombre. Él era un hombre ya grande de algunos 58 años, siempre me aconsejaba y procuraba mi bien porque me defendía de los chicos mayores y abusivos. Rulo siempre me decía que llevaba la intención de entrar por ese pasillo, ya que le tenía cierta curiosidad, y además siempre alegaba con que esa era una casa abandonada, que no habría problema alguno si él irrumpía dentro de ella para alojarse en las frías y solitarias noches, para resguardarse de aquellas lluvias en verano y poder vivir más cómodo. Yo siempre le discutía que esa casa estaba ocupada ya que vivía frente a la misma. Le dije: esa casa tiene dueños, es solo que la gente que se aloja allí no sale mucho y cuando salen no se les logra ver con frecuencia. Él solo me dijo: hay estos niños y se marchó.
Al día siguiente me contó que entró a aquella casa por el pasillo y que si efectivamente había gente en ella, dice que se avergonzó al ser descubierto, pero, en aquel lugar no le trataron mal, al contrario hizo amistad con los dueños, una pareja joven en aquel entonces, que le dieron algo de ropa, le sirvieron comida y lo invitaron a comer cada vez que él quisiera. Él, al ser un hombre adulto, gozaba de la compañía de gente más grande, así que asistía cada vez que fuese posible. Él me llegó a contar que cada rato que pasaba ahí se sentía más parte de aquel hogar, ya que de vez en cuando le permitían dormir en el cuarto de huéspedes y tomar un baño. Él siempre estaba sucio y harapiento, hasta que llegó a esa casa, se había embarnecido, era más pulcro y cada vez me hablaba menos, no por maldad, siempre me tuvo cariño, solo me dejó por nuevas amistades. Me sentí feliz por él. ¿Recuerdan que les dije Rulo había engordado y era más limpio? ¿No es así? Pues resulta que aquella pareja joven no resultó ser muy normal, ya que lo engordaron para poder comerlo. Sí, eran caníbales, unos psicópatas que por satisfacer su mórbido fetiche no les importó acabar con la vida de un gran hombre. Yo llegué a tener ciertas sospechas, ya tenía 12 años y era más intuitivo. Le pregunté a la pareja que sí que le había pasado a Rulo, ellos me contestaron con una fría y falsa mentira de que él había sido asesinado por algún pandillero. Se lo conté a mis padres y amigos, todos nuestros padres le discutieron a las autoridades que se hiciese una investigación para así enterrar sus restos y darle una buena sepultura. Ahí fue cuando vi que él fue querido por aquella comunidad. La policía interrogó a la pareja joven y ellos, a base de mentiras, y lograron evadir cargos de asesinato, pero, al no encontrar un cuerpo, la policía sin previo aviso fue y cateó la casa de esa pareja. Fue ahí cuando todo se supo. En la nevera no solo estaban los restos de Rulo, sino que además tenían a niños desaparecidos dentro de su azotea. En la investigación se dio con los culpables y los culpables declararon todo afirmando su culpabilidad. Encontré el vídeo donde el esposo narraba cómo fue que lo mató. Él dijo la verdad: me sentía asqueado al principio. Usted sabe comerse a un vagabundo, quién sabe dónde pudo haber estado, y qué parásitos ha de traer consigo, pero aquella dulzura que ve esposada afuera esperando su turno de declarar, me dijo que por qué no comer comida de fuera de vez en cuando. Ah. Usted sabe, ¿no? Bueno, al rato de tanto fingir amistad con aquel hombre lo vimos listo para deleitar nuestros estómagos. Queríamos drogarlo para causarle menor daños, pero usted sabe, uno no lo puede tener todo de por sí, es muy grande un cargo de asesinato, imagínate uno de posesión de drogas, así que si lo mate lenta y tortuosamente. A mí me encantan los dedos con queso, así que empecé por ahí. Lo colocamos sobre una silla mientras dormía y lo habíamos amordazado. Usted sabe, no hay que molestar a los vecinos con el ruido, no nos vaya a mandar a la policía con tanta diversión. Después de los suculentos dedos, mi esposa quiso un poco de filete para la cena. Él aún vivía. Cuando ella lo mató vimos su rostro, fue nuestro momento favorito, ¿sabe? Lo vimos llorar con amargura y decepción, pudimos ver la frustración y la impotencia de escapar en forma física, casi es indescriptible. Después del silencio y por el emotivo momento sentimos excitación y empezamos a hacerlo mientras nos bañábamos en su sangre y jugábamos con sus viseras. Fue el mejor sexo, se lo recomiendo. Aquí fue cuando detuve el vídeo y me decidí a quemarlo. Me sentí asqueado de saber que exista gente así. Hace unos años volví a aquella ciudad y al visitar a mis padres vi que aquella gran casa volvía a tener sus luces encendidas. Quién sabe en cuántos años estuvo abandonada, pero lo que me aterró y hasta el día de hoy no me deja dormir fue que la puerta de aquel oscuro y frío pasillo sigue abierta, invitándonos a pasar y dejándonos la intriga de qué podrá pasarnos. Aún no estoy seguro, pero quisiera entrar. La hija de la perra. En el pueblo de nuestra historia, un apuesto joven y una muchacha encantadora del lugar se enamoraron locamente, y luego, con el tiempo, se casaron. Tras el matrimonio iniciaron los problemas, pues la esposa no cedió desde el primer momento a las exigencias amorosas que en la vida íntima le hacía su esposo, movida quizás por la falta de orientación de sus padres en lo concerniente a las relaciones sexuales. La vida se fue agudizando en aquel matrimonio porque la muchacha no cedía en ningún momento, a pesar de las caricias y ternura que le prodigaba el esposo anhelante y desesperado. Transcurría el tiempo y él, valiéndose de los ardides masculinos, fracasaba en sus intentos. La invitaba al lugar donde trabajaba, pero aún fuera de la casa siempre se negaba a las insinuaciones amorosas de su marido.
El muchacho tenía una perra, que fiel con su amo lo acompañaba por todas partes, en las mañanas, las tardes y las noches. Un día, impulsado por la necesidad biológica, en un acto desesperado, tuvo relaciones sexuales con la perra. Transcurrió el tiempo y el mozo siguió practicando las relaciones contranaturales. Pasaron los meses y, a pesar de la anormalidad de los sucesos y de la intranquilidad hogareña, los jóvenes esposos seguían amándose a su manera. Una tarde, mientras la pareja paseaba por el campo, la madre del muchacho, que estaba ocupada en la cocina, escuchó con sorpresa que debajo de la cama de los jóvenes esposos lloraba un niño. El estupor llenó el corazón de la noble anciana cuando vio que la perra envolvía con una de sus patas a una recién nacida, lamiéndola y arrullándola mimosamente. La buena señora, después del gran susto, cubrió la niña con una sábana blanca y la depositó en la cama que se encontraba vacía. Cuando llegó la pareja, sin salir aún de su sorpresa, la anciana les contó lo ocurrido. Casi me muero cuando vi que la perra había parido esa niña. No puedo explicarme ese fenómeno. El muchacho, agobiado por el peso de las circunstancias, bajó la cabeza avergonzado. Sin decir nada encaminó sus pasos hacia la iglesia del pueblo para confesar su culpa. El sacerdote, al escuchar la extraña confesión, manifestó: «Hijo mío, grande es tu pecado. Ve a tu casa y trae a tu esposa, que tengo algo que decirle». Al comparecer la muchacha ante el sacerdote, éste la contempló detenidamente con el rostro severamente contraído, y dijo: «Mujer, tú tienes que cargar con parte de esta terrible culpa, porque esto ha sucedido al no complacer los deseos legítimos de tu esposo. Esto es un castigo divino. Ahí está esa criatura y llévatela. Es tuya y tienes que quererla y cuidarla como si fuera el fruto de tus entrañas». Pasaron los años, los verdes parajes seguían mostrando la opulencia natural y las campiñas se revestían de singular policromía. Nada parecía recordar el extraño suceso que llenó de consternación a los personajes de nuestra historia. La niña se convirtió en una hermosa mujer, con la belleza sumisa y agreste de la hembra del campo. Muchos hombres la enamoraban insistentemente, pero ella ya tenía novio, al que amaba profundamente y con el que pronto se casaría. Cierto día un joven campesino se encaminaba hacia la casa de su novia para visitarla tal como lo acostumbraba. Una vecina dada al chisme y acostumbrada a meterse en lo que no le importaba, lo llamó. «Hijo, vení acá». «¿Qué desea, doña?» «Solo quiero preguntarte una cosa». «Pregunte pues». «¿Es cierto que te vas a casar con aquella muchacha bonita que vive en la otra casa?» «Sí, es cierto». «Pues te aconsejo que no lo hagas». «¿Por qué?» La mujer tardó intencionalmente en proporcionar la respuesta al apuesto joven, y luego destiló el veneno. «Porque esa muchacha es hija de una perra». El joven, preso de furor, asió fuertemente a la vieja, disponiéndose a castigar a quien ofendía en forma tan grosera a su prometida. Pero la perversa mujer, sin perder la calma, gritó: «Suéltame, ignorante. Si no crees lo que te digo, te lo voy a demostrar». El mozo, trastornado y sin poder ordenar sus ideas, se sumió en un largo silencio. La vieja lo observaba con calma, saboreando de antemano los acontecimientos que llegarían. El campesino pidió a la vieja que le demostrara lo que aseveraba con sus palabras. «Nada más fácil. Espera a que llegue la noche y espía por la cerradura del cuarto de tu amada, y vaya que te convencerás». Así lo hizo, atisbó por la cerradura observando atentamente los movimientos de la muchacha que se preparaba para acostarse. La belleza imponente de la Virgen se expuso a la vista penetrante del muchacho, al caer del cuerpo femenino las ropas que cubrían su cuerpo de diosa. Poco después, y ante el asombro del hombre, ella dio varias vueltas antes de acostarse plácidamente en el fresco petate de su cama. No había duda, su novia tenía la misma costumbre de los perros de dar vueltas antes de acostarse. Las lágrimas lo traicionaron y abandonó el lugar precipitadamente. Así pasaron los días y ella, llena de inquietud, notaba la ausencia de su prometido. Extrañada por aquella conducta, decidió escribirle exigiéndole una explicación por haber suspendido sus visitas intempestivamente. La respuesta no se hizo esperar. «Creí estar enamorado, pero mi amor no llega al grado de casarme con un ser irracional, ya que me di cuenta por mis propios ojos de que tú eres una perra». El golpe emocional fue tremendo, la agarró por sorpresa y desde aquella fecha su vida fue de sufrimiento. El mal de la tristeza, el llanto y el profundo dolor de un frustrado amor produjeron en la bella joven una prolongada enfermedad que culminó en la agonía, y con ella una muerte lenta. Antes de morir, la buena muchacha, que solo irradió bondad durante su vida, viendo la proximidad de la muerte, dijo a sus afligidos padres:
Concédanme un deseo y mi último deseo y quiero que lleven mi cadáver a la iglesia para que allí me velen. Quiero que la vecina de enfrente sea la única persona que acompañe mi cuerpo y las puertas deben estar cerradas y eso es todo. Y diciendo esas palabras, expiró. En las primeras horas de la noche la trasladaron a la pequeña iglesia del pueblo, y su acongojado padre se dirigió a la casa de su vecina, convenciéndola para que acompañara el cadáver de su hija. Pero la vieja solo se dejó convencer cuando le ofrecieron una fuerte suma de dinero para que desempeñara tan misterioso acto. La malvada mujer sintió que el temor la asaltaba, pero el interés por el dinero la obligó a dirigirse a la iglesia. Cuando quedó junto al cadáver, las puertas de la iglesia se cerraron a su espalda produciendo un sonido seco, lejano, como si viniera de otro mundo. Pasaron las horas, el silencio apenas era interrumpido por el silbido del viento que penetraba en el recinto sagrado moviendo suavemente las pequeñas llamas que coronaban siniestramente las candelas rodeando el ataúd. 12 campanadas se dejaron escuchar, haciendo vibrar la iglesia. Eran las 12 de la noche. Poco después, la puerta principal de la pequeña iglesia se abrió, dando paso a una monja que sin detenerse se dirigió al féretro, se arrodilló ante la muerta y luego se dirigió a la sacristía. Pocos minutos después apareció un sacerdote que hizo una reverencia ante el ataúd, desapareciendo en igual forma que la monja. Nuevamente se escucharon unos pasos firmes, y por la puerta principal apareció un obispo, llegó hasta donde estaba el cuerpo inerte e hizo lo mismo que la monja y el sacerdote, desapareciendo detrás de la sacristía. Fue entonces cuando el ataúd empezó a moverse y se alzó un brazo de la muerta, luego el otro, hasta que la mujer se incorporó lentamente dirigiéndose a la vieja que le causara tanto mal, hablándole con voz lejana, impersonal, fría. Mala mujer, ¿viste pasar ante mí a una monja, un padre y un obispo? El cuerpo de la interrogada se convulsionaba, el color escapaba de su rostro mientras sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Sí, los vi, pero esos eran los hijos que Dios me había destinado en el matrimonio que con tu maldad impediste. Ahora que estoy muerta por tu culpa, los he perdido. Diciendo esto, se abalanzó sobre la vieja y, abriéndole la boca, le arrancó la lengua. Después volvió al ataúd, quedando nuevamente sin vida. Llegó la luz del nuevo día. Cuando abrieron la iglesia, el pánico fue general entre dolientes y curiosos cuando comprobaron que en vez de una muerta, habían dos. Al aproximarse, observaron con estupor que la joven difunta sostenía en su mano la lengua de la vieja. ¿Qué es esto, Dios mío? No podemos quitarle la lengua de la mano para meter el brazo dentro del ataúd. Pues tenemos que llevarla así al cementerio. Así fue. El cortejo fúnebre salió de la pequeña iglesia hacia el cementerio llevando a la joven mujer que murió de tristeza con un brazo de fuera, exhibiendo la lengua como un ejemplo para la humanidad, y especialmente para las personas que acostumbran meterse en donde no les importa. Pero lo más extraño del caso fue que al llegar al camposanto, la mano soltó la lengua y el brazo bajó lentamente, hasta quedar dentro del ataúd.